Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos, como siempre, otro programa posible, transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el 27º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Si tuvieran fe, reciban un fuerte abrazo desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. La injusticia que vemos en el mundo en ocasiones puede hacer tambalear nuestra fe. ¿Dónde queda Dios en un mundo así? A veces, el hecho de tener alguna responsabilidad en la comunidad cristiana o ser un asiduo participante de las celebraciones religiosas puede llevarnos a creer que nuestra fe es inquebrantable, cuando en realidad no alcanza ni el tamaño de un grano de mostaza. La fe, por tanto, no puede desligarse de la humildad, como nos muestra hoy la primera lectura y el Evangelio. Y San Pablo nos invita a llevar adelante nuestra misión no como un privilegio, sino como un verdadero servicio. Señor Jesús, que la humildad en la vivencia de nuestra fe nos haga mejores servidores del Evangelio. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque el Evangelio de hoy nos muestras el poder incontenible de la fe auténtica. Dios uno y trino es el interlocutor con quien hablamos y en quien creemos. Y tú, Jesús, nuestro modelo en ese diálogo de la fe. Concédenos, Señor, siquiera un granito de fe verdadera para dar paso a tus maravillas en nuestras vidas pequeñas, para tener luz y fuerza, optimismo y alegría, decisión y valentía, para creer de verdad en estos tiempos difíciles que vivimos. Haz, Señor, que tu ternura providente despierte nuestra fe dormida y concédele la calidad y el empuje que tú quieres. Señor, creemos, pero aumenta más y más nuestra fe. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. Creo en ti, de voces de adoración.
Si el mundo pega fuerte y te pone a dudar, no permitas que apague tu sol. No dejes que un tropiezo detenga tu soñar. El camino se hace al andar. Sé valiente Sin importar la prueba, que no hay nada más fuerte que el poder de la fe. Toca frente a tu puerta, anda por el espacio dentro del corazón. Saca todo lo malo. Tienes que luchar, tú puedes llegar. Ten confianza en mí. Confía en mí, que yo confío en ti, confío en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. La esperanza renace en cada amanecer con la fuerza que viene de Dios. Saca tú el alma de niño que habita en tu interior, revelando tu esencia de amor. Sé valiente, sin importar la prueba. Que no hay nada más fuerte que el poder de la fe. Anda, abre el espacio dentro del corazón. Saca todo lo malo. Tienes que luchar, tú puedes llegar. Ten confianza en mí. Confía en mí, que yo confío en ti, confío en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti. Primera lectura de la profecía de Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3, capítulo 2, versículos 2 al 4. La invasión babilónica del reino de Judá trajo destrucción y violencia. Por eso, el profeta Habacuc se pregunta por la presencia de Dios en medio de esta situación. El Señor no guarda silencio. ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes? Surgen luchas, se alzan contiendas. El Señor me respondió así: escribe la visión,
Grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca a su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Salmo responsorial. El Salmo 94 ha tomado partido por esta confianza que produce la fe y ya ve la ayuda de Dios muy presente en la vida de su pueblo. Unámonos al salmista diciendo todos: escucharemos tu voz, Señor, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 27º del tiempo ordinario. Modo primero. Escucharemos tu voz, Señor. Modo segundo. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primer capítulo, versículos 6 al 8 y 13 y 14. En su carta a Timoteo, el apóstol San Pablo le ofrece una serie de consejos para vivir su fe y su ministerio como responsable de la comunidad cristiana. Querido hermano, reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 10. Los apóstoles, como seguramente muchos de nosotros, sentían también
la necesidad de tener una fe, una confianza más firme en Dios. Jesús les muestra que la fe es inseparable de la humildad. Pero antes, entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Supongan que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida, ven y ponte a la mesa? No le dirán: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2, Si tuvieran fe, de Javier Bru. En su tiempo los apóstoles pedían: aumentanos la fe. Y Jesús en el momento respondía: si tuvieran fe. Aunque fuera como un grano de mostaza, podrían arrancar de raíz a un árbol si se lo mandaran, y se plantaría en el mar. Es la fe la que nos muestra el camino del amor. Por la fe seremos fieles, servidores del Señor. Que tan solo habrán cumplido el deber con su labor. Poco vale nuestro esfuerzo sin tu gracia, buen Señor. ¿Quién de ustedes si su siervo regresara de labrar o apacentar, le diría que comiera en cuanto entrara
o más bien le haría esperar, para que sirviéndoles coman primero, a su tiempo él comerá. Él tan solo su deber cumple con esto, nadie le agradecerá. Es la fe la que nos muestra el camino del amor. Por la fe seremos fieles, servidores del Señor, que tan solo habrán cumplido el deber con su labor. Poco vale nuestro esfuerzo sin tu gracia, buen Señor. Si tuvieran fe, hasta un árbol al mar andará. Si tuvieran fe, mucho más podrían ver. Si tuvieran fe, las montañas se trasladarán. Si tuvieran fe, el reino harían crecer. Amados hermanos, nuevamente nos reunimos en nuestro programa semanal. Llegamos ya al 27º domingo del tiempo ordinario, en el que la palabra nos anima a unirnos en oración con los discípulos y pedirle al Señor que aumente nuestra fe. El tema central de las lecturas de este domingo es la fe. En el libro de Habacuc se habla de ella como fidelidad que da vida y que ayuda a comprender la misión del profeta. Para el autor de la segunda carta a Timoteo, la fe es, junto con el amor, la fuerza que hace posible el anuncio de la buena noticia. Y Jesús, en el pasaje del Evangelio, tras animar a los discípulos a alcanzar una fe verdadera, la propone como fundamento del servicio cristiano. Y como la fe entra por la escucha de la palabra, alentados por el Espíritu que nos ha congregado como una sola familia, comencemos nuestro análisis. Hagámoslo con mucha atención. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por ese resumen de las lecturas que vamos a discutir en este programa de hoy. Y entrando ya, ¿verdad?, en esa primera lectura de Habacuc, de esa profecía de Habacuc. Nuestro texto comienza precisamente por exponer la queja del profeta. Y aquí vienen unas preguntitas. ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? Te gritaré violencia sin que me salves. Pues Habacuc grita su impaciencia, ¿verdad?, cuestionando la actitud complaciente de Dios para con el pecado. Pero él no comprende que Dios contemple impasible las luchas y contiendas de su tiempo. Así que Habacuc se siente, ¿verdad?, interpelado por lo que le rodea y no concibe que Dios no ponga fin, ¿verdad?, a tantas violaciones de su proyecto para el mundo. Así que el profeta no se limita a escuchar la palabra de Yahvé y a transmitirla, sino que él mismo toma la iniciativa, pregunta a Dios y exige respuesta. ¿Verdad? Es como un centinela que vigila. El
profeta se queda a la espera de que Dios se explique. Finalmente, Dios se digna responder. El mensaje es de esperanza, pues la respuesta de Dios deja claro que Él no permanece indiferente ante el mal que afea al mundo y que el momento de la venganza divina está por llegar. Al hombre, ¿verdad? Le queda esperar con paciencia el tiempo de la acción de Dios. En ese momento, el orgulloso y prepotente recibirán su castigo y el justo triunfará. Así que, ante esa injusticia y esa opresión, Yahvé parece muchas veces indiferente y ausente, pero de acuerdo con su plan, Él encontrará el momento ideal para intervenir, para castigar, ¿verdad?, esa tiranía, el orgullo, la injusticia y la opresión. Bueno, Jay, también tenías algo muy interesante, ¿verdad?, sobre esa primera lectura de la profecía de Habacuc. Gracias, Eric. La primera lectura nos habla de un fiel que se desespera contemplando a su alrededor tanta violencia y tanta maldad. Y el profeta le grita a Dios diciendo: ¿hasta cuándo se atreve a reprochar al Señor su demora en actuar? Así que estaba bien molesto y asustado también. Pero el Señor le contesta solemnemente. Incluso quiere que sus palabras duren por siempre. El malvado perecerá, pero vivirá el inocente que confía en mí. Tengo un punto aquí. San Pablo lee en ese texto la fe que se entrega a Cristo, Redentor y único Salvador, y esto lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 17. Tengo otro punto que es interesante. La profecía de Habacuc se sitúa entre la segunda mitad del siglo 7 antes de Cristo y la deportación a Babilonia se da en el año 587 antes de Cristo. Así que eso es casi 600 años de Cristo. Eric. Interesantísimo esos detalles que acabas de decir. Bueno, hermanas y hermanos, seguiremos discutiendo estas hermosas lecturas, la segunda lectura y el Evangelio, en nuestra segunda parte del programa. Mientras tanto, iremos a un hermoso cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 5, Mi fe, del cancionero católico. Firme es mi fe, se sostiene ante las tormentas. No debe perecer. Noble es mi fe, por encima de toda prueba. Recurro al Señor por fuerzas y lo haré por siempre, jamás. Nada es imposible si existe fe. Lo que Dios me pida, haré. Mi fe me da una guía siempre segura.
liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, bendecidos sean todos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. También recuerden que nos pueden escuchar a través del internet por radiopaz810.com. Y siguen los hermanos uniéndose a nuestras redes sociales, así que denle share y like a través de nuestro Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y como siempre, saludando calurosamente con este amor fraterno que nos caracteriza a todo el componente de Liturgia y Música, a todos los hermanos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de Radio Paz. Amén. Y también, como siempre, saludando a los hermanos que nos escuchan a través de todas las emisoras que nos retransmiten por todo el mundo. Así que bendiciones para ellos. Gracias, como siempre, por escucharnos. Así sea. Bueno, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, seguimos discutiendo, ¿verdad? Estas lecturas de este domingo 27 en el tiempo ordinario en el ciclo C. Y entrando, Jay, a esa segunda lectura, tenía unos comentarios bien interesantes sobre esa carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pues nosotros vamos a seguir con programa y estamos ya en la segunda lectura y se trata de la fe perseverante y confiada que San Pablo aconseja a Timoteo. Esta no es cobardía, sino valentía, amor y dominio propio. Es el don de Dios que Timoteo recibió cuando Pablo le impuso las manos. Como respuesta, Dios pide al discípulo testimonio de vida. También pide consagración en los duros trabajos del evangelio. Debe guiarse siempre por la fe y el amor que nos hacen cristianos. Erinaldo. Fíjate, Jay, añadiendo a esa segunda carta a Timoteo, como la primera lectura, esta también tiene unos consejos pastorales de Pablo para su gran colaborador y sucesor en la animación de las iglesias de Asia. Y ese Timoteo que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y que según la tradición fue obispo de Efeso, pues también aquí es muy dudoso que sea Pablo el autor de este texto. Así que los argumentos son los mismos que ya vimos a propósito en la primera carta a Timoteo. Era un lenguaje diferente al utilizado habitualmente por Pablo, un estilo diferente, doctrinas diferentes y sobre todo un contexto eclesial que nos sitúa más al final del siglo I o principios del siglo II que en la época de Pablo, ¿verdad? Y estos son datos bien interesantes sobre esta carta de Timoteo. De cualquier forma, quien escribe la carta dice encontrarse en prisión y presentir la proximidad de la muerte. Y este exhorta, ¿verdad?, insistentemente a Timoteo a perseverar en el ministerio y a conservar su doctrina. Es una especie de testamento en el cual Timoteo es invitado a mantenerse fiel al ministerio y a la doctrina que ha recibido de los apóstoles. Así que el autor de la carta comienza por exhortar a Timoteo a que reanime el carisma que éste recibió cuando Pablo y el colegio de los ancianos le impusieron las manos, consagrándolo para el ministerio apostólico. Es una petición lógica, aunque la opción de dar la vida a Dios y a los hermanos ya ha sido tomada, pues esa decisión fundamental necesita día a día ser profundizada y confirmada. Las desilusiones, los fracasos, la monotonía, la fragilidad humana enfrían el entusiasmo original y es necesario a cada instante, ¿verdad?, redescubrir el sentido de las opciones fundamentales que un día el discípulo hizo.
En la secuencia se le recuerdan a Timoteo 3 de las cualidades fundamentales que deben estar siempre presentes en el apóstol. La fortaleza frente a las dificultades, el amor que lo impulsará para una entrega total a Cristo y a los hombres, y la prudencia, ¿verdad?, necesaria para la animación y orientación de la comunidad. En la segunda parte del texto que se nos propone, Timoteo es exhortado a conservarse fiel a esa doctrina recibida de Pablo. Estamos, ¿verdad?, como ya dijimos más arriba, en una época en la que las herejías comienzan a infiltrarse en la comunidad cristiana y a confundir a los cristianos. Así que el animador de la comunidad tiene el deber de enseñar la doctrina verdadera y de defender a la comunidad de todo aquello que la aparta de la verdad del Evangelio de Jesús, fielmente transmitido por el testimonio apostólico. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo ahora el Santo Evangelio, si tuvieras fe. Mientras tanto, vamos a un cántico reflexivo. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 3, Por la Fe, del cancionero católico. Por la fe descubro la oración, por la fe tu voz llega hasta mí, por la fe tu palabra vive en mí, por la fe mis dudas marcharán, por la fe la vida sonreirá, por la fe mi cansancio aliviarás. Desde mi fe vengo ante ti, desde mi fe tú estás aquí, entre la gente y en mi interior. Inunda mi corazón, por la fe nuevos pasos daré, por la fe en busca de unidad, por la fe mi misión compartiré, por la fe dando paz yo viviré. Desde mi fe vengo ante ti, desde mi fe tú estás aquí, entre la gente y en mi interior. Desde mi fe tú estás aquí, entre la gente y en mi interior. Tu voz inunda mi corazón, entre la gente y en mi interior. Tu voz inunda mi corazón. Y música. Continuamos con nuestro programa. En el Evangelio, los discípulos de Jesús le piden: aumentanos la fe. Es la confesión de la debilidad humana delante, ¿verdad?, del misterio de Dios. Esto está hermoso. Él se anticipa, ¿verdad?, en llamarnos para que tengamos esa experiencia de su vida y también de su amor.
pero la fe no crece por solo el esfuerzo humano, es mucho más. Es preciso entrar en el misterio de Dios respondiendo a su llamada, saliendo de nosotros mismos, de nuestra debilidad, para entrar en la obra divina, que esa es la parte, pues, yo creo que difícil, ¿verdad? Porque con tantas cosas que hay en el mundo para uno distraerse, hablando de que ese llamado, tenemos que escuchar también ese llamado de lo que es fe, que va unida a una confianza firme, total en Dios y una fidelidad a toda prueba, a pesar de la fatiga, los problemas, la espera, tardanzas. Eso es lo que nos quiere decir Jesús con la respuesta a los discípulos cuando piden que nos aumente la fe. Ahí Jesús comienza a explicarnos. Eric. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, continuamos recorriendo, ¿verdad?, ese camino hacia Jerusalén y encontrándonos con las lecciones que preparan a los discípulos para comprender y dar testimonio del reino. Pero esta vez, nuestro texto une un dicho de Jesús sobre la fe y una parábola que invita a la humildad. En las etapas anteriores, Jesús había avisado a los discípulos de la dificultad de recorrer el camino del reino. Ahora son los discípulos los que, preocupados por las exigencias del reino, le piden más fe. Fíjense qué interesante. Así que el dicho sobre la fe, que ocupa la primera parte del evangelio que hoy se nos propone, aparece en una forma un poco diferente. En el estado actual del texto, es muy difícil definir el contexto originario del dicho de Jesús o su encuadramiento y su significado. Aquí, sin embargo, le sirve a Lucas para manifestar la preocupación de los discípulos por la dificultad de recorrer ese difícil camino de reino. Y la primera parte de nuestro texto está, por tanto, constituida por un dicho, ¿verdad?, sobre la fe, como dijimos anteriormente. Después de las exigencias que Jesús presentó en cuanto al camino que los discípulos deben recorrer para alcanzar el reino, la respuesta lógica de esto solo puede ser: aumentanos la fe. ¿Y qué tiene que ver la fe con las exigencias del reino? Pues precisamente, hermanas y hermanos, en el Nuevo Testamento en general y en los sinópticos en particular, la fe no es primordialmente la adhesión a dogmas o a un conjunto de verdades abstractas sobre Dios, sino que es, ¿verdad?, una adhesión, ¿verdad?, ese pegamento a Jesús, a su propuesta, a su proyecto, o sea, al proyecto del reino. Sin embargo, los discípulos tienen conciencia de que esa adhesión no es un camino cómodo y fácil, pues supone un compromiso radical, la victoria sobre la propia fragilidad, el coraje de optar por el reino y por la exigencia que el reino comporta. Significa pedirles que les dé la decisión para adherirse incondicionalmente a la propuesta de vida que Jesús le vino a presentar. Así que Jesús aprovecha este momento para recordar a los discípulos el resultado de la fe, y la imagen utilizada por Jesús muestra que con la fe todo es posible, ¿verdad? Y como decimos nosotros acá en Puerto Rico, me imagino que muchos hermanos también, la fe mueve montañas. Eso es así. ¿Verdad? Cuando uno se adhiere a Jesús y al reino con coraje y determinación, eso implica una transformación completa de la persona del discípulo y en consecuencia, pues, una transformación del mundo que lo rodea, debo decir. Adherirse a ese reino con radicalidad es tener en la mano la llave para cambiar la historia, aunque esa transformación parezca imposible. El discípulo que se adhiere al reino con coraje y determinación es capaz de realizar auténticos milagros. Y esto no es hablar por hablar, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ¿verdad?, esa tenacidad y el coraje de los discípulos
de Jesús transforman la muerte en vida, la desesperación en esperanza, la esclavitud en libertad. Y en la segunda parte de nuestro texto, Lucas describe la actitud que el hombre debe asumir ante Dios. Los fariseos estaban convencidos de que bastaba con cumplir los mandamientos del Torá para alcanzar la salvación. Si el hombre pues cumplía las reglas, pues Dios tenía, ¿verdad?, otro remedio que salvarlo. La salvación dependía de acuerdo con esa perspectiva de los méritos del hombre. Dios sería así únicamente un contable, ¿verdad?, atareado en hacer cuentas para ver si el hombre tenía derecho o si no lo tenía a la salvación. Así que Jesús sitúa las cosas en una dirección diferente. La actitud del discípulo frente a Dios, ese discípulo que se adhiere a Jesús y al reino, que realiza las obras del reino y que construye el reino. No debe ser la actitud de quien siente que hace todo muy bien y que por eso Dios le debe algo, sino que debe ser la actitud de quien cumple su papel con humildad, sintiéndose un siervo que únicamente hace lo que le corresponde. Así que, hermanas y hermanos, lo que Jesús nos pide en el Evangelio de hoy es que recorramos con coraje y empeño el camino del reino. Cuando el discípulo acepta recorrer ese camino, es capaz de realizar cosas maravillosas, milagros que transforman el mundo. Y cumplida su misión, el discípulo le queda sentirse siervo humilde de Dios, agradecerle por sus dones, entregarse confiada y humildemente en sus manos. Así que definitivamente, como yo estaba cantando ahorita, ¿verdad? Sí. Ese cántico que a mí me encanta, ¿verdad? Si tuviera fe como un granito de mostaza, esto lo dice el Señor. Y yo le diría, muévete, ¿verdad?, a esa montaña. Así que tenemos que tener esa fe grande, como ese grano de mostaza. Y así que la fe, hermanos, ante nada, ¿verdad?, ese pegamento a esa persona de Jesucristo y a su proyecto de vida. Y aquí vienen unas preguntas. Puedo decir de hecho que es la fe la que conduce y anima mi vida. Jesús es el eje central alrededor del cual se edifica mi existencia. Es Jesús quien marca el ritmo y el tono de mis opciones y de mis proyectos. Así que el reino es una realidad siempre por hacerse. Pero se presentan con frecuencia situaciones de injusticia, de violencia, de egoísmo, de sufrimiento, de muerte, que impiden la realización del reino. ¿Cómo es que yo, hombre o mujer de fe, actúo en esas circunstancias? Mi fe se transparenta en mis gestos. Hay algo de nuevo a mi alrededor por el hecho de que yo me haga adherido a Jesús y por el hecho de que yo esté recorriendo el camino del reino. ¿Cuáles son los milagros que mi fe puede realizar? Pues precisamente los hombres somos con frecuencia muy celosos de nuestros derechos, de nuestras creencias, de aquello que nos deben por nuestras buenas acciones. Cuando transportamos esto a nuestra relación con Dios, construimos un Dios que no es más que un contable, que escribe en sus libros nuestros deberes y haberes, ¿verdad?, con el fin de pagarnos religiosamente, de acuerdo con nuestros méritos. Así que en realidad, no dice el Evangelio de hoy, no podemos exigir nada a Dios. Existimos para cumplir, ¿verdad?, humildemente, ese papel que Él nos confía, para coger sus dones y para alabarle por su amor. En esta actitud en la que el discípulo de Jesús debe colocarse siempre. Así que de ciertas personas se dice que no dan puntadas sin hilo, ¿verdad?, para describir sus actitudes interesadas. Y es importante, ¿verdad?, que recapacitemos, hermanas y hermanos, en estas preguntas. ¿Por qué hacemos las cosas?
¿Qué es lo que motiva nuestras acciones? ¿El amor desinteresado o el interés por la retribución? Así que, hermanas y hermanos, es interesante y es bueno que se queden, ¿verdad?, con estas preguntitas y se las lleven a su cama y lo consulte toda la noche con su almohada después de que haga las oraciones de la noche. Bueno, hermanas y hermanos, y siempre nos gusta mencionar lo que nos dice el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Y dice así: la fe comparable al grano de mostaza es una fe que no es orgullosa ni segura de sí misma. No pretende ser un gran creyente, haciendo el ridículo en algunas ocasiones. Es una fe que en su humildad siente una gran necesidad de Dios y en las pequeñeces se abandona con plena confianza a Él. Es la fe la que nos da la capacidad de mirar con esperanza los altibajos de la vida, la que nos ayuda a aceptar incluso las derrotas y los sufrimientos, sabiendo que el mal no tendrá nunca la última palabra. Así que, como bien ha dicho el Papa Francisco, el mal no tiene la última palabra, ¿verdad? Y nunca la tendrá. Así que tenemos que tener fe como ese grano de mostaza y creer siempre en el Señor sobre todas las cosas. ¿Verdad? Y más aún, ¿verdad?, por lo que hemos pasado acá en Puerto Rico y también en nuestros hermanos de Santo Domingo. En la última semana con este huracán Fiona, y gracias al Señor y a la Virgen Santísima que estamos de pie. Hay muchos hermanos que han sufrido y siguen sufriendo, pero seguimos ayudándonos unos a otros y pidiéndole al Señor que nos dé fuerza y su santa misericordia. Eso así. Así que, hermano Jay, creo que es momento para decir las peticiones que nuestros hermanos siempre nos piden a través de redes sociales y nos piden, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Jay. Gracias, Eric. Oremos por la salud de Lucy Berríos, Maritza Peraza, Jocelyn Díaz, Dafne Eddy, Teresa Gómez, Hilda López, Vilma García, Teddy Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Cuando tú mismo pongas a prueba mi fe y me hagas marchar por entre la niebla más cerrada, borrada toda verdad ante mí, por mucho que mi paso vacile, haz que mi mirada tranquila, pero también iluminada, que sea un testimonio viviente de que yo te llevo conmigo y que estoy en tu plena paz. Amén. 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 Bueno, hermanas y hermanos, antes de irnos queremos mencionar y felicitar al nuevo obispo, el Monseñor Alberto Figueroa Morales, designado obispo de Arecibo, que él fue anteriormente nuestro obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan. Y precisamente el pasado 14 de septiembre, el Papa Francisco dio la grata noticia de nombrar al Monseñor Alberto Figueroa Morales como obispo de Arecibo. Así que eso ha sido una grata noticia para nuestra Iglesia Católica en Puerto Rico. Así que lo bendecimos grandemente y estaremos orando por él todos los días por su ministerio. Eso así que con esta grata noticia, Jay, ¿con qué cántico nos vamos en nuestro programa hoy? Pues gracias Erinaldo y a todo el mundo que ha escuchado. Cerramos el programa con el cántico número 1.
Aumenta mi fe, de Salomé Arrizibita y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre escucharnos. Así que hasta la próxima semana en su programa Liturgia y Música. Cuánto camino a la deriva, cuánto sueño cada día con la tierra prometida. Cuánta espera, cuánto empeño, cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos sin reconocerla. Se me ocurre que el desierto es también vida y promesa, tanta arena, tanto infierno los habita tu presencia. Cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos sin reconocerla. Aumenta mi fe, oh Dios, abrázame con tu amor, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón, tu tesoro en mi corazón. Que no te esperes sentada sin preparar la mirada, sin encender mi lámpara. Haré despertar mi alma, tanto desear el verte, tanto salir a buscarte, tan lejos para en mí encontrarte. Que sepa entonces llevarte en mis ojos, en mi cara, con sonrisa que delate que me sé por ti habitada. Que aprenda por fe a fiarme, que sepa por fe al fin darme a todo para en mí encontrarte. Aumenta mi fe, oh Dios, abrázame con tu amor, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón, que sepa reconocer tu tesoro